Muy buenas tardes, hermanos queridos en el Señor, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a una reunión de los días martes, reunión de oración y de estudio de la palabra de Dios. Estamos con esta serie de mensajes en base a lo que es la oración. Y hemos visto ya varias clases el tema de la oración. Lo hemos abordado desde distintas aristas, desde distintos aspectos, de diversas facetas. Quiere el Señor que hayamos podido repasar durante la semana los audios que están subidos al canal de la iglesia, al canal de YouTube, y que podamos aprovechar este recurso que el Señor nos ha dado para repasar y afirmar y reafianzar en nuestras vidas y reafirmar, por supuesto, lo que el Señor a través de su palabra nos enseña cada martes como también cada domingo. Hermanos, hoy estaríamos prácticamente finalizando, ¿no es cierto?, con esta clase de hoy, lo que es la enseñanza de la oración. Podríamos estar todo el año completo, todo un año hablando de la oración, pero creo que el Señor nos ha guiado en estas últimas semanas a enseñar lo que Él ha querido que la iglesia local de Cristo, el Mirador del Lago, eh, viéramos y analizáramos y nos examináramos. Hoy vamos a hablar en base a un versículo y vamos a considerar un versículo muy, muy particular porque es un versículo que es memorizado por muchos, practicado por muchos verbalmente, ¿no? En el sentido de repetirlo, aconsejarlo, compartirlo, pero sinceramente hoy pensaba y realmente lo tengo asimilado en mi vida este versículo y llego a dimensionar las expresiones del Señor a través de este versículo. Bueno, enseguida lo vamos a ver, hermanos. Em, de cierta forma, a partir del próximo martes vamos a continuar ligados con la oración, pero no vamos a hablar precisa y directamente y enfáticamente sobre la oración, sino vamos a este tema derivarlo o, o dirigirnos de otra manera, de otra forma, hacia una persona que está muy vinculada también con el tema de la oración, que es el Espíritu Santo. Pero ya lo vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza de hoy. Les invito a que oremos, hermanos, que pidamos al Señor su bendición en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, te damos gracias por este nuevo martes, por esta nueva enseñanza que nos vas a impartir hoy. Te rogamos, amado Dios, que obres en nuestros corazones, dándonos esa atención que necesitamos para escucharte detenidamente, con humildad, con mansedumbre, con dedicación. No permitas que nada nos distraiga y que solo nos concentremos en tu palabra, en tu enseñanza y en la voz de tu Espíritu Santo guiándonos en este tiempo en el cual tú nos vas a hablar. Señor, quedamos postrados ante tu presencia, buscando tu guía, tu dirección y pidiéndote que nos bendigas. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos queridos, vamos rápidamente a la palabra de Dios, libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, y seguramente ya alguno de ustedes lo estará recitando de memoria, ¿no? Allí en su casa. Jeremías 33, 3. Dice así la palabra de Dios en esta promesa de restauración y en esta expresión que tiene el Señor, porque para interpretar un poco vamos a ubicarnos en el contexto cercano que se llama, que está allí en el versículo 1, dice Jeremías 33:1, vino palabra de Jehová a Jeremías, a él mismo, al profeta. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, esto es lo que Jehová le dijo a Jeremías, ¿no? Así ha dicho Jehová. Le está transmitiendo a Jeremías para que Jeremías retransmita al pueblo, ¿no? Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre.
y le transmite estas palabras a su pueblo a través del profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué manera de poder sacar enseñanzas de este versículo. Pero hoy no es el caso. Hoy nos vamos a centrar en manera específica en esta expresión de Dios donde Él le asegura a Jeremías que solo tenía que clamar a Dios y que Él contestaría. Podemos extraer, como siempre digo, muchas más enseñanzas de aquí. Podríamos escudriñar a lo más profundo de este contenido teológico. Pero aquí Dios le asegura a Jeremías que solo tenía que clamar a Dios y que Él contestaría. El Salmo 145, en el texto 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, ¿sí? A todos los que le invocan de verdad, quiere decir, con sinceridad, con humildad, con honestidad. Y Isaías, el capítulo 58, en el verso 9, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Acá se le está asegurando y se le asegura a través del profeta que aquel piadoso que siempre que clame al Señor, Él responderá, heme aquí. Pero debemos quitar, en otras palabras, dice el Señor a través del profeta, debemos quitar la opresión, dejar de señalar con el dedo a los demás, debemos dejar las acusaciones, las amenazas, dejar de calumniar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios promete que su noche, tu noche, mi noche, la noche del pueblo de Israel, se convertiría en día. Y no tan solo eso. Dice que la noche se convertirá en día y gozaremos de guía, de abundancia, de salud, de fuerza, de fructificación y de restauración. En otras palabras, eso es lo que el Señor a través del profeta le decía al pueblo de Israel. Y también te dice a vos y me lo dice a mí. Y el Señor Jesús también, en Mateo capítulo 7, en el texto 7, nos enseña acerca de pedir, de buscar y de llamar. Dice así el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, quiere el Señor que haya trabajado profundamente en nosotros a lo largo de estos últimos martes, a través de estas enseñanzas en cuanto a la oración. Pero hoy el Señor nos está hablando de que debemos clamarle y que debemos estar seguros que Él siempre nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos, que no nos imaginamos, aún tal vez que no entendemos. Pero hay requisitos a tener en cuenta. Despojarnos
el pecado que nos asedia, de ese pecado que tenemos allí tal vez sin confesar, o ese pecado en el cual día a día incurrimos en él. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para podernos presentar ante el Señor, ante su trono, y pedir y buscar y llamar limpios, íntegros ante Él? Saben que la fórmula es que usted, mi amigo, mi amiga, mi querido hermano en Cristo, y yo, todos como iglesia de Cristo, necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. El Señor, a través del apóstol Pablo, a la iglesia en Éfeso y a la iglesia de Cristo en su totalidad, les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No es que está diciendo que rotundamente que no se debe consumir vino, porque después tenemos, más adelante, tenemos en la palabra de Dios algunas recomendaciones, una recomendación de Pablo a Timoteo, pero no queremos entrar ni ahondar en ese tema. Aquí habla de que en vez de ser controlados por el vino, también simboliza el ser controlados por la vieja vida, por la antigua vida, en lo cual hay disolución. El apóstol dice, guiado por el Espíritu Santo, que debemos ser llenos del Espíritu. Y como les decía días atrás, está con mayúscula, claro está, y entendemos que se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Lo que aquí el apóstol está diciendo es que debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo debe controlar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Y aún si dejamos que Él controle todo nuestro interior, va a ser controlado nuestro cuerpo, nuestros miembros. No olvidemos que somos templo del Espíritu Santo, que Él, si hemos creído en Cristo, Él habita en nosotros, habita en vos y en mí. Y muchas veces nos olvidamos de esa realidad, que somos santos porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y debemos vivir como tal, debemos pensar como tal, debemos decidir como tal. Hermanos, es muy importante que entendamos que cuando somos llenos del Espíritu de Dios, ahí es donde en tu interior, mi hermano querido, mi hermana amada, y en mi interior se produce un avivamiento espiritual en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo controla tu vida, cuando sos lleno del Espíritu Santo, se produce un avivamiento espiritual en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Por ende, que cuando cada uno de nosotros somos llenos del Espíritu Santo y se produce en nosotros ese avivamiento, consecuentemente hay avivamiento en la iglesia local de Cristo, avivamiento espiritual. Pero es muy importante que centremos nuestra atención en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el texto 14. Hermano, busca este libro, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. El Señor, Jehová, Dios de los cielos y la tierra, Señor de señores, Creador del universo, declara, Él dice: si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillara y orara y buscara mi rostro
y se apartara, otra traducción dice si se convirtiera, si se apartara de sus malos caminos, entonces oiré del cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Este versículo lo usamos muchas veces cuando nos toca predicar a alguna persona que cuando le presentamos el Evangelio cuestiona la palabra de Dios, cuestiona su amor, su soberanía, aún la inspiración de la palabra de Dios la cuestionan y lo primero que te dicen si Dios es amor y Dios existe porque permite la muerte de niños, porque permite tantas catástrofes. Y es importante que memoricemos este versículo, porque este versículo nos sirve para esa situación de explicarle a estas personas que muchas veces las cosas que ocurren, no tan solo en los ámbitos personales, sino aún nacionales, es a raíz de que no hay humillación. Y si no hay humillación, no hay oración, no hay quien busque a Dios, porque las personas están apartadas por sus malos caminos. Pero dice el Señor que cuando el pueblo o las personas se humillan, oran y le buscan su rostro y se apartan de sus malos caminos, quiere decir que se arrepienten de sus malos caminos, de su pecado, entonces Él oye y perdona y sana. Acá Dios está contestando a una oración de Salomón. Si leemos, y usted después puede leer en su casa todo el contexto, el cercano y el lejano de este versículo. Acá Dios contesta una oración de Salomón y expresa 4 condiciones, ojo, 4 condiciones para el perdón del pecado. Primero, nos debemos humillar y admitir nuestros pecados ante Dios primero y después ante las personas a quienes hemos ofendido. Segundo, debemos orar a Dios pidiendo perdón. Después de haber reconocido nuestro pecado, orar a Dios pidiendo perdón en una oración de confesión y de arrepentimiento. Tercero, debemos buscar a Dios continuamente. Habla de la comunión constante que debemos tener con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Buscar a Dios continuamente, estar en la presencia de Dios. Y cuarto, volverse de los malos hábitos, volvernos de nuestro mal camino. La conversión significa cambio de dirección. Y aún en la vida cristiana, cuando por allí nos enfriamos, nos desviamos y vamos por un camino que no debemos ir como hijos de Dios, debemos volvernos de ese camino, que pueden ser malos hábitos, un montón de cosas pueden ser que no agradan a Dios. Hermanos, el verdadero arrepentimiento es algo más que palabras. Porque sí, el arrepentimiento debe ser expresado a través de nuestra boca hacia el Señor y también hacia las personas que hemos ofendido, contra las que hemos pecado. Pero más allá de eso, el verdadero arrepentimiento es algo que es más que palabras, es un cambio de conducta que se produce en nuestro interior, hacia el exterior. Iglesia de Cristo, ya sea que pequemos individualmente o personalmente, o que pequemos como grupo o como nación, el seguir estos pasos, estos 4 pasos que mencionamos recién, nos llevará al perdón. Nos llevará al perdón. ¿Y por qué es que debemos ser cuidadosos y cuidadosos en tener una vida de confesión, de arrepentimiento? Porque podemos pecar y pecamos individualmente, personalmente, pero somos parte de un grupo, de una iglesia, local y a nivel universal. Y nuestro pecado ofende a Dios, afecta a nuestras vidas, nuestras familias, pero también afecta a la iglesia en la cual somos miembros.
Hermanos, el avivamiento espiritual es lo que necesita el cuerpo de Cristo hoy. El avivamiento espiritual también lo necesita la iglesia del Señor, el Mirador del Lago en Vialé Macé, en el Valle de Punilla, en Córdoba, Argentina. Necesitamos un avivamiento espiritual. Necesitamos un avivamiento espiritual. Es que pareciera que por allí esta situación de la pandemia, del aislamiento social, del no asistir físicamente al templo donde se congrega la iglesia de Cristo, tal vez el no poder visitarnos con frecuencia nos ha afectado. Y si no es su caso, hermana, hermano, no lo tome. Hay alguien que dijo alguna vez que al que le quepa el zapato que se lo ponga, o al que le quepa el saco que se lo ponga. No sé, cada uno sabe y ante el Señor sabemos, pero necesitamos un avivamiento en el cuerpo de Cristo. Y hay dos motivos importantes por los que la iglesia del Señor necesita un avivamiento. Hay dos motivos que los vamos a ver seguramente el próximo martes. Pero sí debe quedar claro que un avivamiento se produce a través y por medio de la oración y la palabra de Dios. Eso nos debe quedar bien claro, que un avivamiento espiritual se produce a través de la oración y de la palabra de Dios. Hermanos, hermanos queridos y amados en el Señor Jesús, cuando haya avivamiento espiritual, ahí sí vamos a poder entender y vivir, por ejemplo, entre tantas cosas e instrucciones que nos da el Señor, vamos a poder entender lo que el Señor nos enseña en la carta a los Filipenses capítulo 2, a partir del verso 1. Y yo les invito a que lo leamos, yo les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Porque tal vez leemos y tal vez ni entendemos, y si entendemos intelectualmente, pero no lo asimilamos espiritualmente, no vamos a poder practicar, no vamos a poder vivir lo que el apóstol nos enseña, guiado por el Espíritu de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 1, habla del gozo en el servicio, habla de imitar la humildad de Cristo. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Amén a la palabra de Dios, hermanos queridos, y recordemos que cuando hay avivamiento espiritual, entendemos la palabra de Dios. Vamos a poder practicar viviendo lo que el Señor nos enseña a través de estos versículos que hemos leído. Pero también vamos a poder vivir todo lo que el Señor nos enseña en su palabra. Amarnos los unos a los otros, sobrellevar los unos la carga de los otros, seguir la paz con todos, orar los unos por los otros, ser hospedadores, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no pagar mal por mal, ser perdonadores, interesarnos por nuestro prójimo, por nuestro hermano, por nuestra hermana. Si no nos interesamos, si no nos preocupamos y ocupamos por nuestros hermanos, nuestras hermanas, ¿qué le queda al inconverso que no es de nuestra familia, porque no es de la familia de Dios? ¿Qué le queda? Hermanos queridos, cuando hay avivamiento espiritual en una iglesia es porque hay avivamiento espiritual personal en cada uno de sus miembros. Y cuando hay avivamiento espiritual, ahí sí podemos también practicar lo que vimos el domingo pasado en la reflexión en Colosenses capítulo 3, mirar hacia arriba, hacia el cielo. Nuestra vida espiritual enfocada hacia el cielo, donde está el Señor allí en el cielo, y no centrarnos en las cosas terrenales que nos distraen, nos inducen al pecado y a la desobediencia a Dios y su palabra. Que el Señor te bendiga y que podamos comenzar hoy mismo a orar, a confesar, a arrepentirnos, a pedir perdón, a confesarnos los pecados los unos a los otros también, a dejar que el Señor nos llene con su Espíritu Santo, a practicar lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Comienza ese avivamiento espiritual en tu vida hoy, querido hermano. Un abrazo en Cristo. El Señor te bendiga.